Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Y bienvenidos una vez más a NBS Business and Management, el podcast de NBS Pasión por la Excelencia. Un nuevo episodio, una nueva semana y por supuesto un tema súper interesante para todos nosotros y para toda la academia. Hoy, por supuesto, como lo pueden ver, me acompaña el doctor Emilio Turcios para hablarnos de un tema muy interesante que en este marco de los cursos avanzados del Bachelor en Administración de Empresas. Doctor Emilio, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Eder, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí siempre contribuyendo con la educación nuestra. Gracias por atender el llamado y en este caso, para un tema que es un tema avanzado dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra carrera profesional, y justamente es este del análisis y prevención dentro de las empresas, un tema que por supuesto para cualquier persona dentro del área de la administración de empresas es supremamente necesario, que ya nos contará usted un poco de hacia dónde nos dirigimos, en qué parte del área académica nos dirigimos cuando hablamos de análisis, de prevención. Cuéntenos un poquito, doctor Emilio, en qué área nos ubicamos de la administración de empresas con este tema en especial. Técnicamente en la parte del último año, en la parte final, a donde ya hemos construido el proceso del origen de por qué la administración de empresas, por qué la parte humanística, por qué la parte mercadológica, claro, publicitaria, entre algunas cosas adicionales que vienen dentro del enfoque de la carrera y cada una de las áreas que cubre. ¿Por qué vamos a la parte de análisis y a la parte de la prevención de pérdidas? Porque como lo conocemos en el inicio, pues las organizaciones nacen con un objetivo final, que es generar riqueza, pues sí, dar rentabilidad a todo su proceso, que desde el proceso de fundación pues se pone en riesgo, pero con el objeto de tener pérdidas. Nadie quiere perder. Las empresas no nacieron para perder, sino no podrían subsistir. Y es ahí a donde comenzamos la parte de los análisis dentro de ellos en el área financiera, en el área mercadológica, sobre productos, líneas de producción, personal, importantísimo, porque también muchas veces perdemos personal y hay que analizar el por qué. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora, doctor, cuando uno abre una empresa o es manager de una empresa, obviamente lo último que quiere tener es pérdidas. Pero al final y al cabo las pérdidas también hacen parte de la dinámica administrativa. Y siempre en algún momento pueden haber pérdidas de un recurso en específico. El análisis y la prevención de esas pérdidas, ¿en dónde empiezan? Entiendo entonces que esto es un tema muy estratégico y que requiere el desarrollo de habilidades justamente desde ese punto del profesional. Cuando lo vemos dentro de mi curso en específico, iniciamos como en la parte del proceso de investigación. Claro. Les doy un ejemplo. Pasó una situación, se perdieron unos productos en bodega o se perdieron en puntos de góndola y en ese momento comenzamos el proceso de investigación. Es la parte final. Claro. Porque ya estamos sobre la parte de la reacción, no la parte de la prevención. Entonces tenemos que hacer análisis, pero para poder encontrarlos, normalmente las organizaciones o de una forma establecida, nosotros como seres humanos, tiene que pasar para que reaccionemos a generar ciertas situaciones que nos lleven a generar cambios en la parte específica. Entonces, cuando llegamos al análisis como ello, que es algo bien importante, analizamos riesgos, analizamos la parte de amenazas y con el fin de crear métodos o manuales que puedan llevar a evitar que eso pase. Entonces, cuando vemos la parte de la prevención, pues sí, la parte de análisis en específico es, ok, ¿qué sucede qué preparamos para que no llegue a suceder? El ejemplo muy básico de esto es como, por decirte, ponemos una persona de seguridad en nuestra organización, en la puerta, en el portón, para que nos dé seguridad. El hecho y el efecto de la seguridad es que no puede cubrir tu organización en un 100%, pero va a contribuir a que se reduzca el riesgo. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estructurar, no solo poner de pie a la persona que levante a través de un cuaderno, a través de un sistema, que levante la información de quién accesa, a qué horario, a qué va y en qué hora sale, sino que qué es lo que realmente está en riesgo que debemos de cuidar, que son los recursos que por la cual la empresa, si en su momento no lo lleva a tener el proceso de prevención, va a haber hurto, robo, extravío,
mala información, entre múltiples cosas, y abonado a que existe el sistema hoy por hoy, que es lo que hacen las máquinas, la parte informática, la parte de análisis como tal, en la cual en otras áreas son más específicas, porque analizan los datos, porque necesitan saber qué es lo que está arrojando un resultado, y conforme a esa data lo que van a tomar es decisiones a procesos de mejora. Y todo lo que pueden hacer para acompañar, siguiendo el ejemplo que nos daba, cómo acompañar y respaldar esa estrategia, en este caso de la persona de vigilancia, con otros sistemas, como por ejemplo un sistema de cámaras, como por alarmas, ejemplo un control conexiones facial, etcétera. Correcto, por supuesto. Entonces, si lo vemos en cualquier enfoque, por decirle, lo que yo hago es tratar de impartir dentro del curso, a través de las horas que nos dan y los libros de texto y lo que dejamos en lecturas y algunas visualizaciones de video, ejemplificaciones, en algún pequeño bosquejo en la mayor parte de las áreas. Todos en nuestras organizaciones en algún momento hemos visto que de repente una de las personas se marchó. Ya. Y sabemos que teníamos una persona súper valiosa. ¿Y por qué se fue? Hicimos un análisis de qué es lo que a esta persona, su evaluación de desempeño, no estaba conllevando a que tuviera. Posiblemente no tenía un parámetro específico qué es lo que tenía que realizar. Por si en ventas o en la parte comercial hay mucha rotación cuando no se cumplen las metas, pero no están establecidas de una forma correcta de cómo cumplirlas o llegan los procesos. Para evitar esas pérdidas. Para evitarlas, porque a veces perdemos personas que son óptimas para nuestro funcionamiento, pero nosotros nos estamos cuidando de ellas. Esto nos lleva entonces, doctor Emilio, a entender que este tema de análisis y prevención de pérdidas es un tema aplicable en todas las áreas de la empresa y no necesariamente desde el área financiera, que podría uno de primera mano pensar, ¿verdad?, que es un tema más del área contable o estrictamente del área financiera, sino que, por ejemplo, desde el área de marketing o desde el área de logística o desde el área de atención al cliente o de gestión de talento humano, también ejecutan sus propios análisis y prevención de pérdidas. Hay algo bien importante que hay que llevarlo como segundo parte o segundo punto que yo veo dentro del curso en específico, es a donde hablamos de la concientización. Todos deben de saber qué hacer y tomarlo en consideración. No debe existir, o no es una recomendación, que exista un departamento de prevención. La prevención debe ser concientizada entre todos, entre todas las personas que están dentro de la organización. Todos tenemos un objetivo común. Si la organización crece, ¿quién crece? Todos nosotros y los que se van a añadir a nosotros. Si la empresa se transfronteriza, todos vamos, unos fuera y otros nos quedamos dando especificaciones. Entonces, es parte importante que dentro de ello hay que hacerle saber al colaborador que es amigo, que es familia, que tenemos confianza en él, que debe estar con nosotros, que es un asociado, que los beneficios y las buenas mieles, por decirlo de una forma coloquial, que la organización produce, pues corresponden a el ejercicio que todos llevamos y logramos hacer. Y algo bien importante es que se logre a través de procesos de cumplimiento, y es aquí donde llegamos al tema financiero en específico, porque hablamos que inicialmente los procesos deben de ser simples para que todos lo logren manejar. Y en los procesos de auditoría, que la auditoría no sea una auditoría acusativa, sino que sea una auditoría correctiva. ¿Qué es lo que sucede? Encontraron un desmán o alguna falla dentro del proceso y se levantan los auditores y levantan un informe con líneas rojas a donde dicen: está pasando esta situación y no hay un efecto de corrección. Ellos solo dicen lo identifican algo. Identifican que es la parte del análisis, pero no llegan al proceso de prevención. Pues, ¿y qué vamos a hacer a partir de aquí? Y es donde llegamos a esa parte de la detección, donde no podemos prevenir las pérdidas, pero sí debemos tratar de evitarlas, y el tratar de evitarlas nos conlleva a que podamos llegar a procesos de investigación en el dato correcto o en la información correcta y qué hacer. Muchas de esta información, de los resultados del proceso de investigación, se quedan en correos electrónicos, en un WhatsApp, una bitácora, en una bitácora, pero nunca se ejecutan. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que llegar a los procesos de resolución corporativa, en el qué hacer para evitar la mayor cantidad de riesgos de forma constante.
Uno de los ejemplos cuando uno pregunta si alguien ha encontrado sobre las situaciones de prevención en algunas de las organizaciones y de los alumnos que están en nuestras aulas en su momento, dice, es que yo estaba en una planta de producción y hay un letrero que dice tenemos 230 días sin accidentes. Ok, pero eso es fantástico, pero ¿qué pasa cuando dice tenemos 0 días con accidentes? Hubo algo que falló y es allí que hay que tomar el proceso de reacción para generar los cambios para que se puedan solucionar. Ahora, con esto entiendo entonces que también este proceso de análisis y prevención hace o deberíamos llevarlo incluso hacia un proceso también cultural de la organización, más allá de como tal tener las políticas y demás, hace parte del proceso de cultura en donde todos los elementos de la empresa al final también aportan a esos sistemas de prevención. Claro, es que es bien importante tener una comunicación abierta con cada una de las personas que colaboran dentro de una organización, porque algo que dentro del proceso de la gestión del recurso humano, parte de la cultura organizacional de la organización, debe saber que una persona que ingresa a la organización es porque es importante, porque la organización la necesita. Y en ese momento de la necesidad se está satisfaciendo la necesidad de la misma, de ambas partes, en la parte del contratado como el contratante. Pero cuando nosotros llegamos a cada una de esas personas para evitar que pasen las situaciones que no queremos que pasen, porque las organizaciones al final de cuentas no quieren perder, como bien lo decía. Por supuesto. Entonces debemos de dar un proceso de instrucción global a cada una de las personas a que sepan hacer bien las cosas que se le han destinado. Y dentro de ello, si yo me voy al retroceso del proceso de contratación, muchas veces y en algunas grandes organizaciones se crean esto, buscan una persona con ciertos datos específicos para una plaza en específico. Pero cuando se dice, vamos a buscar una jefatura y se busca dentro de la organización y no hay capacidades. Entonces, a través de las capacidades se busca de la forma externa y se postula la plaza para las capacidades que se están buscando dentro de la organización. Lo que no se demarca es que esas capacidades, ¿qué es lo que van a cubrir? Y aquí ya me fue a gestión humana. Sí. Entonces, cuando nos encontramos, llegamos al proceso de tiempo de prueba, que la persona es contratada, luchó, batalló y ganó la plaza después de N cantidad de personas que están en el proceso de selección. Y cuando se da cuenta la organización a los 60, 90 días, 100 días, no es lo que buscaban. ¿Quién creó originalmente el problema? La misma persona que solicitó el proceso, la plaza. Si necesito un jefe de operaciones, ¿ok? Y lo que hacen es que tienen un perfil de jefe de operaciones y lo profundan, pero la organización ya creció. Ya cambió. Totalmente, ya evolucionó. Y entonces no se le presenta un manual, un perfil de puesto y un manual de lo del qué hacer y aquellos puntos adicionales donde debe la persona que esté en el puesto, contribuir sobre nuevos métodos. No, y muchas veces con ese ejemplo que daba doctor, va a ser muy interesante porque muchas veces pasamos por alto esas pérdidas que de entrada no nos damos cuenta que son pérdidas, ¿no? Claro. Como es, por ejemplo, todo ese costo que nos generó un proceso de selección, reclutamiento, contratación, que 60 días después tengo que volver a hacer. Tal vez de entrada no nos damos cuenta financieramente o el impacto que esto tiene, pero va dentro de todo este tema del análisis y la prevención de pérdidas. Me parece que claramente nos da un panorama que esto es un tema muy extenso, que podríamos tomarlo solo desde el área de gestión humana totalmente. Total. Lo podríamos tratar desde el tema logístico totalmente operativo. Pero dentro del curso, ¿cuál es el método allí para poder cubrir toda esta cantidad de elementos? ¿Hacia dónde nos vamos en el curso? ¿Y cuáles son los objetivos principales que buscamos entonces acá? Dentro de nuestras 4 sesiones hablo inicialmente, en la parte inicial, en la parte organizacional. Pues sí, lo que es la organización como tal, y la parte administrativa, la parte administrativa y lo que contribuyen las personas de esa parte administrativa. Perfecto. En la segunda sesión trabajo la parte mercadológica. ¿Qué pasa con el efecto de mercadeo y la solución de los productos en punto de venta o los servicios en venta? Que es un tema más amplio. fuerte, pues sí. Claro. Entonces,
En este curso en específico, a pesar de que el National Business School maneja el método del caso, es bien difícil manejar casos con tantos ejemplos, pero sí tengo un caso en específico que lo administro a lo largo de las cuatro sesiones y lo vamos contribuyendo. En el tercer curso vamos a la parte de producción y operaciones. Y en la parte final a la parte de la seguridad. Pues sí, ¿qué es lo que contribuye a la prevención, a llevar a procesos de seguridad en seguridad industrial? Pues sí, me voy metiendo en cada uno de esos elementos porque lo que quiero es que podamos tratar de cubrir a través de las horas que estamos en aula, que es muy participativo porque se vuelve un conversatorio, porque si bien es cierto, las guías que nosotros utilizamos, pues de repente todos los estudiantes no están incluyen atentos todos los escenarios y tienen alguna cuestión y todos se recuerdan es que fíjese que pasó. En mi empresa pasó tal cosa. Situaciones. Y muchos de los ejemplos que van haciendo es que fíjese que una persona de ventas tocó dinero de la cuenta. Ya. Ese es uno de los ejemplos clásicos. Y el otro es, en bodega, el producto que vino de retorno se perdió y después no se descargó el inventario. Ok, perfecto, vamos a hacer Sí, pero son muchos escenarios, ¿no? Son muchísimos escenarios en los cuales puede haber prevención. Sí. Y imagínate que yo no soy, que me llegan preguntas y yo no soy especialista en la parte de informática, pero llega mucha información de eso. Claro. Y por decirles algo que pasa, que eso lo dicta uno de los documentos que adjunto, que es de una institución bancaria regional, dígase Centroamérica, que es muy grande y que habla sobre los parámetros de cambio hacia el uso de los sistemas electrónicos de pago. Entonces el documento, que tiene aproximadamente 2 páginas, te aventura mucho a decir, ok, si las tarjetas de crédito o débito inicialmente eran con números resaltados, hoy ya no tienen números. Antes tenían el nombre y apellido, ahora ya no lo tienen, más que tienen o tu sobrenombre. Se ha optimizado muchísimo. Se llegaron a sistemas de chip, se llegaron a sistemas de sensores, de ahí pasaron al sistema de los móviles, ahora con QR. ¿Qué va a pasar mañana? Pues sí, inclusive hasta el monedero y el billetero está evolucionando, que ya no van a haber plásticos. No, y de hecho cuando hablamos de la palabra prevención es justamente una mirada hacia el futuro. Total. Y con este ejemplo, el tema tecnológico pues nos complementa muchísimo en cuanto a que la empresa, o en este caso el profesional, debe estar constantemente viendo hacia el futuro e intentando con la data predecir el comportamiento del mercado, del usuario, de sus proveedores, de su propio producto, de su propio personal, lograr predecir qué va a pasar con ellos. Y es una mirada sumamente estratégica y que creo que dentro de la formación profesional de NBS pues viene muy bien para todos los profesionales desarrollar esas habilidades de análisis estratégicas, que son al final y al cabo las que generan rentabilidad en la empresa, las decisiones estratégicas, el análisis de los casos y sobre todo esa mirada al futuro, que cada vez se hace más difícil porque el futuro cada vez viene más rápido y los cambios son más volátiles, muy retadores, pero es un tema maravilloso. Invitación entonces, doctor Emilio, por favor, para todos los que están viendo este contenido y que además estarán en apenas unos días o incluso horas, dependiendo del momento en que vean este video, van a estar con ustedes en las aulas profesionales, o para aquellos que están viendo este contenido a través de las plataformas digitales y en algún momento, y esperamos que sea pronto, estarán en las aulas internacionales de NBS. Muchas gracias, será un placer poder atenderle y compartir mis conocimientos con ustedes con la calidad que NBS les ofrece, y de la misma forma el saber que vamos a poder analizar muchos aspectos, no a través de una pequeña pincelada, sino que vamos a profundizar en algunos más específicos, para poder encontrar las soluciones que podamos ver en procesos de prevención administrativa, mercadológica, financiera dentro del curso como tal. Me es un placer el poderles desde ya darles una bienvenida a este curso en específico y el poder tener con nosotros cada uno de ustedes en nuestras aulas próximamente. Muchas gracias, doctor Emilio, y por supuesto a ustedes, gracias por ver un episodio más de NBS Business and Management. Quedamos atentos como todas las semanas con nuevo contenido. Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.